El apartado A de este problema, importantísimo que lo entendamos. Si en algún momento de la explicación no te estás enterando, Ángels, me paras. Y me dices, Fer, para y vuelve a explicarme eso. Otra vez. Porque este ejercicio, el apartado A, nos va a servir tanto para campo eléctrico como para campo electromagnético. ¿Vale? Porque el concepto es exactamente el mismo. El concepto teórico es exactamente el mismo. Bien. Nos dicen que se lanza un electrón perpendicularmente a las líneas de un campo electrostático uniforme. Y nos empiezan a hacer una serie de preguntas. La primera es que determinemos cómo es la trayectoria seguida por el electrón dentro de ese campo. Y la segunda, razone cómo varían su energía cinética y su energía potencial durante su movimiento. ¿Vale? Bien. Lo primero que voy a hacer va a ser un esquema para que podamos entender el concepto que nos están pidiendo ahí, o lo que nos están diciendo ahí. ¿De acuerdo? Y el esquema que voy a hacer va a ser un esquema tridimensional. Por eso te digo que esta explicación nos va a venir al pelo tanto para campo eléctrico como para campo electromagnético. Porque en campo electromagnético, cuando aplicamos un campo electromagnético a una carga, veremos más adelante que la fuerza depende del vector velocidad y del vector de campo magnético. Porque era un producto vectorial. ¿Vale? Entonces, supongamos que tenemos un espacio tridimensional que podemos situar con los ejes colocados de esa manera. Aquí vamos a tener el eje X, aquí vamos a tener el eje Y, aquí vamos a tener el eje Z y obviamente aquí tendríamos el origen de coordenadas, donde se juntan los tres ejes. He dibujado solamente lo que serían las partes positivas de esos ejes, para que lo podamos ver con mayor claridad. ¿Vale? Bien, supongamos que en esta zona del espacio está presente un campo eléctrico, hay una carga que genera un campo eléctrico. En este cubito que estoy dibujando aquí. ¿Vale? Y la dirección de ese campo eléctrico, la dirección de ese campo eléctrico, la ponemos en la dirección de uno de los ejes. ¿Vale, Ángels? Yo lo voy a poner, ese campo eléctrico lo voy a dibujar, al ser un vector, en la dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos una carga que penetra en esa zona del espacio. La carga es un electrón. Y el vector velocidad penetra aquí. Este sería nuestro vector velocidad del electrón. Porque como nos dicen que penetra de forma perpendicular, Ángels? Pues ese sería nuestro vector velocidad. Bien. Punto 1. ¿Cómo afecta
el campo eléctrico a ese electrón. Bueno, pues según lo que nosotros hemos explicado ya, sabemos que la fuerza eléctrica, vectorialmente hablando, es igual a la carga por el vector de campo. Por lo tanto, el vector de fuerza eléctrica y el vector de campo eléctrico van a estar siempre en el mismo sentido. Sabemos que ese campo eléctrico se va a representar ese vector en todo el plano XY, en todo el plano que tenemos abajo. Va a ser un vector perpendicular a ese plano. Por lo tanto, al electrón y el electrón tiene carga negativa, ¿vale, Ángels? Tiene carga negativa. El vector de fuerza sería opuesto al vector de campo. Por decirlo de alguna manera, nuestro vector de fuerza vendría así. Por ser el electrón una carga negativa. ¿Hasta ahí lo entendemos? Bien. El segundo punto sería el siguiente. Si yo tengo un objeto que se mueve en una dirección, que esta sería la dirección de movimiento de ese electrón, y le colocamos una fuerza perpendicular, o se va a ver afectado por una fuerza perpendicular, aplicando la segunda ley de Newton, todo objeto que está sometido a una fuerza es igual a su masa por la aceleración del movimiento que va a tener. ¿En qué sentido va a ir la aceleración del movimiento? En el mismo sentido que la fuerza. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad y vamos a tener una aceleración perpendicular a esa velocidad. Y eso, por cinemática, sabemos que es un movimiento parabólico. ¿Por qué? Pues porque en el eje X nosotros vamos a tener, en el eje horizontal, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme porque no tiene aceleración. Es decir, en este eje tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme. Y en este eje, en el eje de la fuerza, tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque vamos a tener una aceleración. Por tanto, lo que estamos diciendo es que nuestro electrón se va a mover en este plano que estoy dibujando. Ese sería el plano de movimiento del electrón, y lo va a hacer con una trayectoria parabólica. Una trayectoria parabólica que sería algo así. Haría algo así. En ese plano. ¿De acuerdo? Bien.
¿Hemos entendido el concepto? Vale, trayectoria parabólica. Claro, mi problema es el siguiente, Ángel. Si esa trayectoria es parabólica, es una curva, ¿cierto? Y en cada punto de esa curva, de esa trayectoria, si nosotros elegimos un punto cualquiera, por ejemplo, elegimos este punto, en ese punto nosotros seguiríamos teniendo una velocidad en X que no variaría con respecto a la velocidad del electrón con la que penetra, pero también tendríamos una velocidad en Y. ¿Cierto? La velocidad en X sería igual a la velocidad con la que penetra el electrón y la velocidad en Y sería igual a la aceleración que tengamos por el momento temporal, por el momento en el que nosotros estudiemos esa trayectoria. ¿De acuerdo? Y la aceleración en realidad sería igual a la fuerza eléctrica partido por la masa del electrón. ¿Hasta ahí aceptamos algo como animal acuático? Bien. Bueno, pues como se va a producir esa trayectoria, a la hora de estudiar dinámicamente el sistema, pues lo tenemos claro. Es un tiro parabólico que estudiaríamos dependiendo de lo que nos pidieran. ¿Vale? Ahora, a la hora de estudiar las energías en el plano energético, al producirse una trayectoria parabólica, vamos a tener una variación de posición en cuanto a la situación de entrada de la carga, y por tanto, como tenemos una variación de posición, tenemos una variación de altura, y esa variación de altura va a provocar una variación de energía potencial, y la velocidad también va a ser modificada, porque la velocidad va a ir incrementándose o no, dependiendo de cuáles sean los valores, pero va a haber una modificación del vector velocidad, porque el vector velocidad realmente en ese punto sería este vector. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hemos entendido la explicación? Ojo, si la carga que hubiese entrado hubiera sido un protón, pues el movimiento hubiera sido totalmente distinto, porque el protón es positivo, la fuerza iría en el mismo sentido que el campo, y aquí lo que hubiéramos tenido hubiera sido simple y llanamente que el plano de ese otro movimiento sería el mismo plano, pero la parte superior del plano. ¿Vale? Y la trayectoria se hubiera desarrollado en esa parte positiva del plano. Y ahora vamos a responder a las preguntas que nos hacen. Apartado A. Razone cómo es la trayectoria seguida por el electrón desde ese campo y dibújela. Bueno, pues el apartado A es la explicación que acabamos de hacer ahora. ¿De acuerdo? Apartado B. Razone cómo varían su energía cinética y su energía potencial durante su movimiento. Bueno, pues el apartado B tendríamos que decir:
que en el instante T igual a 0, que el electrón penetra en la zona de influencia solo tiene velocidad. Ya que con respecto al origen de coordenadas, con respecto al plano origen, con respecto al cero, con respecto a una posible altura, no tiene modificación, no se modifica. Y en el momento en el que entra, solamente tiene velocidad. Por lo tanto, en el instante inicial, la energía mecánica del electrón sería solamente energía cinética. ¿De acuerdo? Bien. Si transcurre un tiempo t, el electrón ha variado su posición ¿de acuerdo? Con respecto al instante inicial. Y por tanto, Ángels ha adquirido una determinada altura. Si nosotros tomamos como referencia un ejemplo, tomamos ese punto, este punto B, en ese punto B lo que nos encontramos es que con respecto a la posición de entrada hemos adquirido una distancia que podemos llamar h. ¿Vale? De manera que, como al transcurrir un tiempo t el electrón varía su posición con respecto al instante inicial, adquiriendo una altura h, la energía mecánica sería igual a la energía cinética en ese punto B más la energía potencial en ese punto B. Obviamente, la energía cinética en el punto A de entrada es un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado. Por la velocidad con la que el electrón penetra. ¿De acuerdo? Pero en la situación del punto B, la energía cinética en el punto B sería igual a un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón en el punto B al cuadrado. Y la velocidad del electrón en el punto B
sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad del electrón al cuadrado más de la velocidad del electrón en X más la velocidad del electrón en Y. ¿Vale? Y la velocidad del electrón en Y depende de la aceleración del movimiento, de la aceleración que haya adquirido ese objeto. Y la energía potencial en ese punto B sería igual a la masa del electrón por la gravedad y por la altura en B, por la distancia que haya desde B hasta el punto donde estamos midiendo la entrada del electrón. Por lo tanto, se ha producido una variación de energía y una transformación de energía cinética en energía potencial. ¿Vale? Por lo tanto, podemos concluir que razone cómo varían su energía cinética y su energía potencial durante ese movimiento, que este sería el razonamiento, ¿de acuerdo? Podríamos decir que la energía, la variación de energía potencial es igual a la variación de energía cinética. De hecho, la variación de energía potencial en B es igual a la variación de energía cinética entre A y B. ¿Vale? La variación de energía potencial en B sería igual a un medio de la masa del electrón por la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado. Y esa sería la variación o cómo se puede establecer la variación de energía de ese movimiento. ¿Lo hemos pillado? Ángels. Vale. Esto es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en vez de tener un campo eléctrico, tengamos un campo magnético, vamos a tener una situación muy parecida. ¿De acuerdo? Vamos a tener una situación muy parecida. ¿Y por qué digo que vamos a tener una situación muy parecida? Porque en esta situación de campo magnético, la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento es el valor de la carga por el producto vectorial de la velocidad de la carga por el campo magnético. Y eso, ese producto vectorial de V por B, provoca que el vector fuerza siempre va a ser perpendicular
al vector velocidad. O sea, la misma situación que tenemos aquí. Vector velocidad, horizontal. Vector fuerza, perpendicular al vector velocidad. Trayectoria, curva. ¿De acuerdo, Ángels? Entonces, es la misma situación con la diferencia o con la siguiente diferencia. Que si nosotros tenemos una trayectoria, o sea, un campo tridimensional, como este, y nosotros ahora colocamos, pues como hemos colocado sobre este campo tridimensional por ejemplo, colocamos un vector de campo magnético en esa dirección y sentido, y colocamos un vector velocidad que penetra aquí, el vector fuerza va a tener esta dirección y dependiendo de cómo sea la carga va a salir hacia un lado o hacia otro. ¿Vale, Ángels? Suponiendo que el vector fuerza que obtuviésemos saliese así, el plano sobre el cual se va a mover va a ser este plano. ¿Vale? Y estamos en la misma de antes. La trayectoria ahora va a ser una trayectoria circular sobre ese plano. ¿Lo pillamos? Entonces, en realidad, la explicación que acabamos de hacer nos sirve tanto para campo eléctrico cuando se cumplen estas condiciones, como para campo magnético cuando se quiere calcular la fuerza magnética. Entonces, a la hora de la verdad, te llegan y te dicen, oye, tienes un problema de campo eléctrico y un problema de campo magnético. ¿Vale, Ángels? Y la parte, el apartado A, que siempre sabemos que va a ser teórico-práctico y que tenemos que desarrollar, nosotros llegamos y decimos, bueno, pues ese teórico-práctico que tenemos que desarrollar se basa en un electrón que penetra con una velocidad y ahora me dicen, hay un campo eléctrico, vale, ¿cómo es el campo eléctrico? Perpendicular, perfecto, trayectoria curva, que no es perpendicular y es paralelo, pues ya no va a ser una trayectoria curva, porque ya la aceleración va a tener una velocidad inicial y va a acelerar de forma lineal. ¿De acuerdo? Pero siempre que sea perpendicular va a ser exactamente lo mismo campo eléctrico que campo magnético. Porque al final el producto vectorial me va a dar un vector de fuerza que es perpendicular a la velocidad con la que entra y por tanto, ¡pim!, se produce esa curva. ¿Lo hemos entendido?